Gracias por invitarme y que hay tanta gente acá. No pasa esto muy frecuentemente en otros lugares, que aquí la vida, yo creo, social es más activa y con más ganas de pensar en general. En toda mi experiencia de viajes a Euskal Herria durante muchos años. Y incluso en un tema como este, del cual le voy a hablar, que no es tan frecuente, que es hablar de relaciones entre los movimientos ecologistas y el movimiento sindical, aunque hay muchísimas conexiones, como voy a intentar explicar. No sé si aquí se ve un mapa. No, ¿qué tengo que hacer? Cuando salga este mapa lleno de puntitos, esto es algo que estamos trabajando hace ya 4 años en el ICTA, en la Universidad Autónoma de Barcelona, con muchos otros grupos en todas partes del mundo, en muchos lugares, con un proyecto europeo, y no da tiempo a explicarlo, pero hoy veo que ya tenemos 1.388 casos, y va aumentando un poquito cada día, de conflictos ambientales o conflictos ecológico-distributivos. Entre la economía feminista y la economía ecológica hay muchos puntos de contacto, tomando ahora el tema con que hemos iniciado, porque, y esto está explicado desde hace años, hay un libro de Marilyn Waring del año 87-88 que está traducido al castellano y que se llama, no me acuerdo cómo se llama en castellano, pero el libro en inglés se llama Counting for Nothing, es decir, no cuentas para nada, diciendo ni el trabajo de cuidados se cuenta en el Producto Interno Bruto, en la contabilidad macroeconómica, y también en la contabilidad macroeconómica llamamos productivo a lo que no es productivo, sino que es extractivo y destructivo. Hablamos de producción de petróleo, cuando el petróleo se produjo hace millones de años. Geológicamente lo que hacemos es extraer petróleo, quemarlo, y además producir dióxido de carbono que provoca cambio climático. Lo mismo con el carbón o con el gas, ¿no es verdad? Entonces no es que haya la economía financiera y luego la productiva o real. Por debajo de esto hay la economía real. La productiva no es tal economía productiva, se olvida, como se ha dicho, de la reproducción social y se olvida de la reproducción ambiental también. Hay 3 pisos en la economía: la financiera, la llamada productiva, ¿no?, que es las fábricas, el Corte Inglés, todo, en fin, lo que pasa por el mercado, y por debajo de esto hay la economía de verdad, la real, que es la economía que había antes de que hubiera mercados. Desde que hay humanos hay economía en las familias, en fin, en cualquier método de producción real, con biomasa, y de distribución entre grupos sociales o dentro de las familias. El mercado es algo que llegó mucho después y que se confunde hoy en día en las discusiones no solo de los financieros y de los ministros, sino incluso sindicales, con la economía de verdad. Porque sí que existe una economía de mercado, de dinero, que tiene mucha influencia, pero por debajo, y esta economía del dinero invisibiliza esta economía real. Y no solo hay conflictos económicos, de qué salario te pagan, cuántas horas de trabajo, cómo te explotan si eres un campesino y te pagan poco, a qué precio se vende el petróleo hoy en día, y todos estos temas económicos, sino que hay conflictos ecológico-distributivos, conflictos socioambientales. Y en este mapa, en este archivo, estamos recogiendo muchos de estos, y si yo me muevo por aquí, que no me dará tiempo a hacerlo, pero me pongo por aquí en algún lugar en Euskal Herria o por aquí cerca, y me sale, por ejemplo, este, ¿no? Está en inglés para que lo puedan leer en la China también y en la India. Y aquí es un conflicto sobre el corredor transpirenaico, o sea que no he acertado bien Euskal Herria porque me he ido un poco para el este, pero estaba buscando antes y me salía, por ejemplo, el fracking del gas en Áraba, ¿es verdad? Y en otros lugares, y tantos que ha habido. Si uno piensa en la historia de acá, en los nombres que yo recuerdo bien en mi propia vida, Erandio, por ejemplo, ¿no? Fue un conflicto, claro,
franquista típico, mataron a unos cuantos solo ¿no? para darles una lección. Pero aparte de las muertes fue también una protesta ambiental. Y habría que se podría estudiar, quizás se ha estudiado, quiénes fueron protagonistas, ¿no? Quizás fueron mujeres locales que protestaban en primera fila, o no recuerdo. El caso de Lemoiz, que había venido aquí alguna vez, y me acuerdo del eslogan Lemoiz a por tú, ¿no? Y que debería haber acabado con un referéndum mejor que como acabó, pero que es por el riesgo nuclear, ¿no es verdad? Y por otro modelo energético. No era un tema económico, ¿no? Fue social, ambiental y político. O, por ejemplo, Itoiz, ¿no es verdad? Era sobre energía hidráulica y sobre, bueno, un tema político también, pero era sobre el uso del agua, ¿no? Sobre lo que llamamos el ciclo hidrosocial, no solo el ciclo del agua natural, que se evapora el agua y luego llueve y pasa por los ríos, sino en la parte social, el ciclo hidrosocial o hidropolítico, ¿no? De cómo el poder influye en los circuitos del agua y la economía, pero el tema no es económico, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo. Tampoco fue un tema sindical, Erandio tenía quizá más. Si uno mira la historia de la península, en Río Tinto, que es un lugar en Huelva, en 1888, la compañía que todavía existe, Río Tinto, que era escocesa, los dueños en la época, se pusieron este nombre Río Tinto porque hay cobre allá desde toda la vida, pero aumentaron la extracción de cobre y empezaron a quemar las piritas de cobre al aire libre y contaminando con dióxido de azufre, ¿no? Y entonces la gente protestaba. ¿Pero qué gente protestaba? Desde sindicalistas, como un tal Maximiliano Tornet, 1888, que debía ser más o menos anarcosindicalista en la época, hasta campesinos locales, ¿no? Y algunos grupos un poco más ricos del lugar, contra la compañía inglesa, la llamaban. Todo esto acabó el 4 de febrero de 1888, que llegó el regimiento de Pavía que enviaron y empezó a disparar y mataron, no se sabe incluso ahora cuántos mataron, como a 200 personas mataron de los que protestaban. Y protestaban, no protestaban por los salarios, claro, protestaban por lo que en los sindicatos se llamaba las condiciones de higiene en el trabajo, ¿no? Higiene es una palabra así un poco que no describe realmente lo que pasaba. O sea, protestaban porque no podían, porque había tanto humo, los humos le llamaban, pero que era dióxido de azufre, que la gente enfermaba, ¿no es verdad? Y también contaminaban en los campos. Casos como estos hay, por lo menos 1388, pero claro, no hay 1300, hay 13.000, 130.000 conflictos ecológicos distributivos en el mundo hoy y en la historia. Y a veces los sindicatos han estado metidos en ello, pero no siempre. Porque ha habido, como se ha dicho antes, esta contradicción a veces entre el empleo y los salarios y los aspectos ambientales. Y creo que aquí mujeres y hombres se comportan de distinta manera socialmente hablando. O sea, las mujeres más atentas a los temas ambientales y los hombres más quizá a los salarios. Recuerdo ahora un conflicto, por ejemplo, en la sierra de Perú, en un lugar que se llama Tapuj, donde la descripción es que venían los ingenieros y decían, vamos a poner aquí unos eucaliptus que son buenos para ustedes. Entonces los hombres decían, bueno, muy bien, que nos pongan los eucaliptus, los venderemos y ganaremos dinero, ¿no? Y las mujeres en quechua, y los hombres hablan castellano con los ingenieros, las mujeres en quechua protestaban y decían, si ponen eucaliptus, luego la tierra no sirve ni para sembrar cebollas. Y por tanto no queremos eucaliptos, queremos uno o dos, pero en una plantación de eucaliptos, ¿no? En cambio los hombres pensaban más en el dinero y quizá en chuparse luego, en gastarse el dinero, y las mujeres pensaban más en la reproducción social de las familias. No prueba nada una anécdota así, pero sí que hay distintas. Y muchas veces los protagonistas de estos conflictos ambientales
no ha sido la clase obrera masculina, aunque a veces sí que lo ha sido, como este propio Maximiliano Tornet en Huelva, en Río Tinto en 1888, sino que han sido grupos indígenas muy frecuentemente. En este archivo, cuando uno va a la India o a América Latina, y podemos verlo así mirando, apretando un botoncito, quiénes son protagonistas, y nos sale que en conflictos mineros de México para el sur, en la mitad protagonistas son grupos indígenas de las protestas, ¿no? Porque están en las fronteras de la extracción, arriba de todo, en la sierra, ¿no? O con petróleo en la Amazonía. Y son grupos, o sea, están más que representados en la población. Por ejemplo, en Chile muchas veces los que protestan son indígenas, aunque en Chile quedaron pocos indígenas, pero son diaguitas o son aymaras en el norte. Pueden ser campesinos normales, digamos, que protestan, o pueden ser en ciudades. Por ejemplo, recuerdo en temas de incineración en Estados Unidos, en los años 80 ya, un grupo que se llamaba, en español porque eran mexicanos, las madres, se pusieron este nombre, las madres de Los Ángeles Centro, y protestaban por los riesgos de la incineración de basuras, ¿no? Y consiguieron impedir la incineración. Entonces, en lo que un economista que se llamaba James O'Connor escribió ya el año 88, en el capitalismo hay lo que él llamó una segunda contradicción. Hay la primera contradicción que explicó Marx entre excesos de inversión, ¿no? Motivados además, financiados con la explotación del proletariado o también de las periferias del mundo, como añadió Rosa Luxemburgo, excesos de inversión, por decirlo así, como se ha visto aquí, en parte ha sido así, ¿no? Con todo el boom inmobiliario. Bueno, aquí no, por suerte, pero en el resto del Estado español más que aquí. Y falta de potencia de poder comprar, de gente que no tenía dinero para comprar, ¿no? Es la primera contradicción del capitalismo. En fin, no les voy a repetir la teoría de Marx sobre todo esto, porque no es esto simplemente, ¿no? Es como la gente luego se agrupa y hace una revolución al final. Pero hay una segunda contradicción, se puede ver así, que es esta de que el capitalismo, tanto da que sea neoliberal, como que fuera socialdemócrata, como que fuera nacionalista, popular, por ejemplo, como ahora es peronista, digamos, como es en Argentina o como es en Ecuador, da lo mismo, me parece, va aumentando el metabolismo, es decir, aumentan los flujos de energía y de materiales. Y esto se hace no solo a costa de daños a generaciones futuras, como con el cambio climático, no solo a costa de otras especies, como la pérdida de biodiversidad, ¿no? Quedan, por ejemplo, en la India había como 100.000 tigres quizá hace 100 años y quedan 2.000. Hay más tigres en circos y en zoológicos que en la vida natural, ¿no? Y estos tigres son notables, digamos, pero con otras especies más chiquitas ni sabemos lo que está desapareciendo. O sea, estamos suprimiendo vida, ¿eh? De la que creó la evolución, ¿no es verdad? Estamos suprimiendo vida, estamos influyendo negativamente en generaciones futuras y además estamos perjudicando a muchísima gente que vive en las fronteras de la extracción o que son contaminados en tantos lugares del mundo, ya sea en la producción o ya sea por los residuos, ¿no es verdad? Incluyendo el dióxido de carbono y por tanto el cambio climático. Y esto es la segunda contradicción. ¿Y quiénes son los protagonistas? Es una manera de verlo, no hace falta quizá esta interpretación de la segunda contradicción del capitalismo para ver que realmente hay muchísimos conflictos ambientales y muchísimos nuevos protagonistas que no eran visibles antes de estas luchas socioambientales. Y hay un movimiento global de justicia ambiental, con palabras claves como justicia climática, ¿no? Como se verá en París a final de este año en la calle, seguramente, como había en Copenhague. Gente que se manifiesta con este eslogan de justicia climática, ¿no? Porque hay una gran injusticia. Los que contaminamos más no somos los
los pobres del mundo, y la gente de Bangladesh, si sube el nivel del mar, pues no tiene mucha responsabilidad histórica en esto, ¿no? Y lo padecen. Justicia también hídrica, ¿no? También el eslogan de la soberanía alimentaria, de la soberanía energética, ¿no? El eslogan de las plantaciones no son bosques, verdaderos bosques, plantaciones de árboles, o otros muchos eslogans del movimiento global de justicia ambiental. Por ejemplo, este eslogan que viene de Ecuador y que viene de Nigeria, de dejar el petróleo en tierra, o en otros sitios dejar el carbón en tierra, de dejar el gas en tierra, no solo por motivos locales, sino para evitar cambio climático. Entonces, el movimiento sindicalista tiene ya un pie en todos estos conflictos históricamente. Le falta poner el otro pie, digamos, porque son un tema que no es que esté de moda ni que sea ahora importante, ha existido siempre y era como invisible. Y por esto hay tantos paralelos con el movimiento feminista, porque no es que de repente nos demos cuenta que hay trabajos de cuidados, ¿no? Bueno, sí, nos damos cuenta ahora, pero no son muy nuevos, digamos, ¿no? Tienen más o menos la edad que tiene la humanidad, 300.000 años o así, desde que nació el primer bebé, ¿verdad? Que no nació precisamente de Adán y Eva, seguramente, sino... En fin, sería un monito chiquitito que luego parecía más humano. Entonces, trabajos de cuidados, es obvio que han existido siempre. Entonces, y esto ya ha sido bastante teorizado. Hay una italiana que se llama Stefania Barca, que está escribiendo mucho sobre movimiento obrero, con muchos ejemplos de Italia, pero también de Brasil, de Estados Unidos. Stefania Barca, empezando con ST, que escribe sobre movimiento sindicalista y conflictos ecológicos distributivos, conflictos ambientales a lo largo de la historia y actualmente. También yo creo que hay otra confluencia posible entre todo el mundo, ya en países ricos y en Europa, que hablamos de la prosperidad sin crecimiento o incluso del decrecimiento, o de lo que en alemán le llaman postcrecimiento, porque decrecimiento les parece demasiado fuerte. Entonces, este movimiento que crece, porque no es que todo tenga que decrecer, tiene que crecer la agricultura ecológica, por ejemplo, ¿no? Puede crecer muchas, las cooperativas de vivienda, las cooperativas de energía, todo esto puede crecer. El movimiento sindical ligado a estas cosas también debería crecer, pero no puede continuar creciendo la quema de carbón, de gas y de petróleo. No debería, por el cambio climático, ¿no? Y por todos los conflictos que produce, conflictos de guerras, como en Libia y en Irak, en tantos casos, y también conflictos contra comunidades locales que son desposeídas, ¿no? Lo mismo ha habido, y hablé antes de Lemoyne, con el tema del uranio. Lo que hay que hacer es dejar el uranio en tierra, porque el uranio contamina y está mucho mejor donde está que sacándolo, concentrándolo y produciendo más radioactividad y posibles accidentes y luego depósitos que no sabremos dónde ponerlos, ¿no? Por tanto, otro conflicto vasco ambiental o aquí cerca es Garoña, claramente, ¿no? No es un conflicto económico. Económicamente es un gran negocio. Como además no se aseguran contra accidentes, si pasa algo, la compañía no lo va a pagar el Estado o quien sea o nadie. Pero es un conflicto ambiental, claramente, ¿no? Es un riesgo que se está corriendo y los que corren el riesgo no son los que se aprovechan de la explotación. Entonces hay muchos motivos para tener una economía distinta, una economía que fuera sostenible. Muchos motivos para no hacer caso a estos eslogans como desarrollo sostenible, que son contradictorios, ¿no? O ahora peor todavía, crecimiento verde. Son disimulos, digamos, aunque los diga la Comisión Europea o las Naciones Unidas, son tonterías. La economía actual, industrial, no es sostenible. Y tanto da que sea, repito esto, neoliberal, como que fuera keynesiana, socialdemócrata, como que sea estos intentos valientes pero muy antiecológicos, que como los de Ecuador o otros
países en América Latina que yo conozco bien, ¿no? Acabaré con esto, porque Correa, quizá mucha gente aquí simpatiza con Rafael Correa, que es un economista de izquierda y que además no roba, es una persona, y que además reparte lo que Ecuador gana, pues se reparte a gente pobre y ha mejorado la distribución del ingreso. Pero como tal economista es antiecologista, pero de verdad es antiecologista. Cuando la sociedad civil en Ecuador y Alberto Acosta, que fue ministro, convencieron de dejar el petróleo en tierra en el Yasuní y Teté, que está en plena Amazonía, con pueblos indígenas, algunos no contactados, que se van a morir cuando los contacten por enfermedad, se van a morir como pasó ya hace 500 años. Y dije, dejemos el petróleo aquí y hagamos una pequeña contribución contra el cambio climático mundial. Correa estaba en contra, pero se vio obligado a decir que, bueno, que le parecía buena idea y que desde fuera se pagara la mitad de lo que se dejaría de ganar. Al principio parecía que Alemania ayudaría, esto antes de la crisis, y el Bundestag aprobó una resolución favorable. Luego hubo elecciones en Inglaterra, hubo un ministro, neoliberal, en este caso realmente, del partido liberal de Alemania, tal Dirk Nibel, que lo boicoteó. Pero Correa no lo quería tampoco. Y cuando tuvo la ocasión, lo boicoteó él mismo y por tanto parece que el petróleo se va a extraer. Y esto es una gran lástima porque precisamente vienen del sur. Muchas veces estas ideas como dejar el petróleo en tierra, que esto empezó en Nigeria, que es un gran desastre ambiental y social, lo que ha ocurrido en el delta del Níger, un enorme desastre con miles de muertos, ¿no es verdad? Y también estas ideas son buenas porque ha dado lugar a estas ideas, en fin, a esta recuperación de ideas bien antiguas como el summa causae, quiere decir el buen vivir en la Constitución de Ecuador, y que son, por tanto, como signos de que podría haber una alianza entre el movimiento en el norte por la décroissance, si son radicales, o por el postcrecimiento, en fin, por una prosperidad sin crecimiento, como dice el libro de Tim Jackson, que vale la pena leer, que requeriría otros sectores de la economía, porque si la economía no crece va a haber menos empleo asalariado, pero puede haber otros tipos de empleo, podría haber una renta básica de ciudadanía, debería haber, por ejemplo, y quizá muchas otras cosas que se pueden hacer en el mundo. Yo soy ahora pensionista y ni me he dado cuenta, bueno, me he dado cuenta porque cobro la mitad o menos, pero continúo haciendo lo mismo que hacía antes, más o menos. O sea que hay muchas cosas que hacer en el mundo, ¿no es verdad? Entonces, prosperidad sin crecimiento en el norte y apoyarse en algo que es mucho más importante y más fuerte, que es el gran movimiento por la justicia ambiental en todo el mundo, con conexiones a veces, pero no siempre, con el mundo del sindicalismo, del trabajo asalariado, porque muchas veces son campesinos o indígenas que nunca han visto un salario en su vida y que son los protagonistas de estos movimientos. Pero también muchas veces, y habría que estudiarlo más, y se podría hacer en la historia del sindicalismo vasco, todos estos aspectos de conexión entre lo ecológico, lo ambiental y lo sindical y lo político aquí también. Muchas gracias.